bendición tan grande, muy especial lo que nuestro buen Señor nos concede el poder compartir una vez más la palabra del Señor. Considerando esto, que algunos ya se dieron cuenta, el título de nuestro mensaje de hoy: Yo soy la luz del mundo. El tema es: Yo soy la luz del mundo. Este es el tema central que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 12 al versículo 21. Es interesante poder estudiar y comprender el contenido de la palabra del Señor. Lo importante es digerir el contenido de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, el contexto del pasaje, cuando Jesús disertó, habló de sí mismo que Él es la luz del mundo. El contexto es la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Los judíos conmemoraban su estadía en el desierto cuando ellos estuvieron bajo tabernáculos. Según nos relata en el capítulo 7, versículo 10 de Juan. Dice el versículo 10: Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Este es la fiesta de los tabernáculos. Pero también en el versículo 53 del capítulo 7 nos sigue dando el contexto. Después de que Jesús terminó de hablar su discurso, después de pronunciar al decir: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y aquí en el versículo 53 del capítulo 7 dice: y cada uno se fue a su casa después de estar en el templo. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y volvió a la mañana. Aquí en esta frase del versículos 1 hasta el versículo 11 encontramos que los fariseos acusando a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Jesús comienza esto en el versículo 12. Otra vez Jesús habló diciendo, pero ¿dónde estaba? Vamos a ver en unos instantes. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Al hablar esta expresión, yo soy la luz del mundo, Jesús habló, según dice el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Jesús enseñando en el templo ante las personas presentes en ese momento. Hermanos, algo muy interesante que hacía nuestro Señor Jesucristo y que hoy escasea es la enseñanza de la palabra del Señor. E inclusive escasea la exposición expositiva de la palabra del Señor o la predicación expositiva. Comienza diciendo, yo soy. Esta expresión de yo soy nos lleva hasta el Antiguo Testamento. Cuando Dios le responde a Moisés, y no me cansaré de señalar, Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Mis amados hermanos, Juan ya ha afirmado la unidad de Jesús con Dios. Específicamente en Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En este pasaje vamos a considerar también Génesis capítulo 1,
El versículo 26, cuando Dios se habla a sí mismo, entonces dijo Dios. Cuando nos encontramos con la expresión Dios en la Biblia, se refiere a la Trinidad de Dios. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando Dios? Con las personas de la Trinidad, un Dios en tres personas. Hermanos, Dios no puede hablarle a un ángel, hagamos al hombre. Jamás. Dios está hablando de la Trinidad de Dios, y vemos la unicidad de la Trinidad de Dios, e inclusive en este pasaje, ahora Juan comienza a enseñarnos, según capítulo 8, versículo 12, ¿quién es Jesús? Ahora Jesús también se aplica a sí mismo el mismo título usado en el Antiguo Testamento para describir a Dios, según Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Este nombre enfatiza su presencia y existencia. Y este nombre significa el Dios que siempre existe. No cambia, no deja de ser. Cuando empezamos a estudiar los atributos de Dios, nos vamos a encontrar con Dios es inmutable, Dios es eterno, Él no cambia. La raíz del verbo soy en hebreo significa existencia, existir, y está relacionada con la raíz hebrea del nombre sagrado Dios, conocido Yahvé o Jehová, Señor. Cuando los judíos escucharon esto, se sorprendieron, se quedaron perplejos, se enojaron. Este yo soy, en otras ocasiones, una proclamación implícita de deidad, tal como encontramos en Juan 8:58. En este caso, Jesús expresa con claridad ser el Mesías. Por primera vez antes de su juicio, según nos relata Marcos 14:62, con referencia a Mateo 16:20 y Marcos 9:41. Jesús también con la mujer samaritana le dijo, yo soy. En capítulo 4, versículo 26 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo, yo soy. Y luego dice, el que habla contigo. Pero veamos el contexto. Le dijo la mujer a quién, a Jesús. En capítulo 4, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Hermanos, afirmar en Samaria que Él era el Mesías no era tan políticamente peligroso como lo hubiera sido en Judea. En el versículo 58 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice, Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto implica la existencia permanente, la existencia inmutable de Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, Él no cambia, Él no deja de ser Dios. Juan ya ha afirmado la unidad de Jesús con Dios el Padre. Ahora, Jesús, mis hermanos, se aplica a este título, yo soy, a sí mismo, porque Él es Dios. Vamos a analizar la siguiente frase
Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Hermanos, también esta es la segunda declaración de yo soy que hace Jesús en Juan. Según Juan 6:35, Juan ya empleó la metáfora de la luz para hablar de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra de Dios. En él estaba la vida. ¿En quién? En Dios, en Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, todos no tienen vida sin Cristo. Pero cuando vienen a Él, creen en Él, van a tener vida eterna. La analogía de Jesús aquí se inspira en las alusiones del Antiguo Testamento, tales como Éxodo, capítulo 13, versículo 21 al 22, Éxodo 14, 19 al 25, Salmos 27, 1. Salmo 119, 105, atribuyéndose a la palabra de Dios, que es la lámpara del creyente. En los versículos anteriores mencionados, también encontramos que Dios es la luz de nuestra salvación. En Proverbios 6:23, Ezequiel 1:4, Ezequiel 1:13, Ezequiel 1:26 al 28, Habacuc 3:3 al 4. La frase resalta la identidad de Jesús como Mesías, el Hijo de Dios. Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién es la luz del mundo? Jehová, Dios mismo, su Hijo Jesús. En Malaquías, refiriéndose a el sol de justicia. El sol refleja y tiene una clara luz, que el día no sería día si no hubiese la luz del sol tan radiante. Así es Jesús también. El Antiguo Testamento señala que en el tiempo de la venida del Mesías, el Señor sería una luz para su pueblo. Isaías capítulo 60, versículos 19 al 22. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. 60, 19 al 22. El sol nunca más te servirá de luz para el día. Ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna. Jehová, wow, gloria a Dios. Jehová te será luz eterna. Y el Dios tuyo será tu resplandor. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. Todo tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, serán los renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño llegará a ser humillar, del menor saldrá un pueblo poderoso. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. También nos enseña también en Apocalipsis, como referencia, capítulo 21, versículo 23 al 24. Y para toda la tierra, Isaías 42:6. Isaías 49:6, Zacarías 14:5 al 8, señala a Dios como la luz del mundo, que ofrece también aguas vivas para su pueblo. Hoy, Dios sigue ofreciendo esa luz. Él es la luz y Él ofrece esa luz para vida y aguas vivas para todas aquellas personas que han sido predestinadas para salvación.
Es probable que la lectura de este último pasaje hiciera parte de la litúrgica en la fiesta de los tabernáculos para completar la importancia de Jesús como luz. Hermanos, alguien que viene a Cristo refleja la gloria de Dios. Por eso, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, nos encontramos con el mandamiento del Señor Jesucristo, que el cristiano tiene que brillar donde quiera que esté y donde quiera que se encuentre. Y cual sea que hiciere, debe reflejar la luz de Cristo. ¿Por qué? Es que ya tiene el reflejo de la gloria de Dios. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él, testifica el apóstol Juan. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Versículo 6, me encanta. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. Todo aquel que dice que es cristiano pero no refleja la luz de Cristo es mentira. Hay personas que nunca cambian. Es mentira que digan que son cristianos. Luego sigue diciendo, yo soy la luz del mundo. La siguiente frase dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Formulamos la pregunta, ¿por qué no va a andar en tinieblas? Sencillamente, porque el mundo está lleno de tinieblas. Me estoy refiriendo al mundo de tinieblas, de pecado. No conocen a Dios por su pecado. Hoy, e inclusive en el mundo cristiano evangélico, muchas personas no conocen a Dios. Quizás alguien empieza a formular una pregunta, ¿y por qué, hermano? Sencillamente, porque no conocen, ni han conocido. ¿Qué van a hacer para conocer? Van a conocer cuando la palabra de Dios es predicada de manera expositiva. Por eso dice, el que me sigue, el que me sigue. La palabra sigue comunica la idea de alguien que se entrega por completo a la persona a quien sigue. Para Jesús no existen seguidores a medias. Para Jesús no existen personas que dicen, no, soy cristiano, pero... Y se le pregunta, ¿vas al cielo? No sé. No hay seguidores a medias. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué pasó aquí? Dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permita que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierre a sus muertos. ¿Qué significa esto? Muertos en pecado van a entrar a sus muertos físicos. Mateo 10, 38 al 39, dice así. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí también hay una referencia encubierta a los judíos que siguieron la columna de nube y de fuego como su guía durante el Éxodo.
Éxodo 13:21. Y luego sigue: no andará en tinieblas, sencillamente porque el mundo está lleno de tinieblas. El mundo necesita ser alumbrado por las personas que creen en Cristo y deben reflejar a Cristo. Sigue diciendo: sino que tendrá la luz de la vida todo aquel que viene a Cristo, cree en Cristo, sigue a Cristo. Es luz para los incrédulos. No es posible que existan cristianos viviendo en tinieblas y siendo tinieblas para la misma tiniebla. ¿Cómo la gente van a creer en Dios de esa manera? Sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz. Juan testificando de Cristo, él hablando de que Jesús es verdaderamente Dios y es luz. Es la luz del mundo que refleja, que alumbra para vida eterna. La siguiente expresión que nos encontramos, que vamos a evaluar: entonces los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son una secta de los judíos según Hechos 15:5. Los más estrictos observantes del ritual de la ley mosaica, Hechos 26:5. Por descendencia, los más estimados, Hechos 23:6. Hermanos, aquí encontramos características de los fariseos. ¿Cuáles son? ¿Qué características tienen estos fariseos? ¿Cuáles son sus características? Número 1, celosos de la ley. Hechos 15:5, Filipenses 3:5. Celosos de la tradición. Marcos 7:3, Marcos 7:5 al 8, Gálatas 1:14. Exteriormente rectos. Lucas 18:11, Filipenses 3:5 al 6. Son irreprensibles exteriormente, pero en el interior Jesús los señaló como tumbas blanqueadas. También rigurosos en cuanto al ayuno. Lucas 5:33, Lucas 18:12. Activos en el proselitismo. Mateo 23:15. Santurones. Lucas 16:15, Lucas 18:9. Codiciosos. Mateo 23:14 y Lucas 16:14. Ávidos de privilegios. Mateo 23:6. Amaban sentar en las primeras sillas. Se echaban el lujo de ser grandes personas, grandes líderes. No, mis hermanos. Amantes de las salutaciones públicas. Mateo 23:7. Querían que sean bien estimados. Amantes de títulos importantes, según Mateo 23:7 al 10. Escrupulosos en el pago de todas sus obligaciones. Mateo 23:23. Injustos. Mateo 23:4. Perseguidores crueles. Persiguieron el evangelio. Mataron a Esteban. Hechos 9:1 al 2. Pero ¿qué dijeron estos hombres de la secta judía, de los fariseos? ¿Qué dijeron? Versículo 3. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Es en versículo 13. Los judíos citaron las mismas palabras de Jesús en Juan 5:31. En un tono de burla. No obstante, estas palabras de Jesús están de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, que exigía la participación de varios testigos, y no solo para establecer la verdad en cualquier asunto. Deuteronomios 17:6. Jesús no estaba solo en su testimonio como Mesías, pues muchos ya habían testificado de esta verdad.
En Juan 1:7 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Este vino como testigo para dar testimonio a la luz, a fin de que todos creyeran en él por medio de él. Las expresiones testimonio y dar testimonio reciben atención especial en este evangelio, porque reflejan el lenguaje judicial propio del Antiguo Testamento, donde la verdad de un asunto debía establecerse con base en la evidencia de múltiples testigos. En Juan 8:17 al 18. Dice así la palabra de Dios en estos versículos: Dice así: Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Que el testimonio de dos hombres es válido. Versículo 17: Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. También Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15. Juan el Bautista no fue el único que dio testimonio acerca de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Juan 1:19 al 34. Juan 3:27 al 30. Juan 5:35. Sino que hubo también otros testigos. ¿Como quiénes son? Voy a enumerar. Número 1, la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 29. Las obras de Jesús en Juan 10:25, el Padre en Juan 5:32 al 37, en el Antiguo Testamento Juan 5:39 al 40, cuando Jesús mandó a los judíos a escudriñar las Escrituras. Número 5, la multitud en Juan 12:17. Y número 6, el Espíritu Santo, Juan 15:26 al 27. A fin de que todos creyesen por él. Aquí él no se refiere a Cristo, sino a Juan como el agente que dio testimonio de Cristo. El propósito de su testimonio fue producir fe en Jesucristo como el Salvador del mundo. Y hoy los mensajes, el propósito de cada mensaje es que sirvan para producir fe en Jesucristo como el Salvador del mundo. El versículo 14, respondió Jesús y les dijo, hasta el versículo 18: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis a dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, también el Padre que me envió da testimonio de mí. En estos versículos, hermanos, ofrecen 3 razones por las cuales el testimonio de Jesús era verdadero. Número 1, Jesús conocía su origen y su destino, mientras que los judíos ignoraban aún las verdades espirituales más fundamentales, por lo cual sus juicios eran limitados y eran juicios superficiales. Juan 8:14 al 15. Ellos juzgaban según la carne, según su naturaleza pecaminosa. No tenían justicia divina, sino justicia carnal y pecaminosa. Juzgaban a esa medida. Número 2, la intimidad en la unión del Hijo con el Padre era garantía del testimonio verdadero del Hijo. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio, dice, es verdadero. Porque no soy yo solo, sino el Padre y yo que me envió. Wow. Testimonio veraz, el testimonio de Cristo. Número 3, el testimonio unánime del Padre y del Hijo respecto a la identidad del último. Versículos 17 al 18.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Viene diciendo, también el Padre que me envió da testimonio de mí. Hermanos, mi testimonio es verdadero también. En Juan 8:14, mi testimonio es verdadero, es verídico. Juan 5:31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio ¿no es verdadero? El hecho de que él, que está espiritualmente ciego, no reconoce la luz del mundo. Versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Solamente el Espíritu Santo abre los ojos espirituales de los elegidos para que reconozcan a Cristo, que es la luz del mundo. No significa que la luz no brilla en todo su esplendor. La luz brilla en todo su esplendor. Lo que pasa es que las personas que están en su pecado no entienden, no reconocen, no abren sus ojos porque están ciegos por su propio pecado. No sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los líderes judíos, a pesar de todas las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, por su actitud eran totalmente ignorantes del origen y del destino celestial de Jesús. Por tanto, ellos no podían juzgar la validez del testimonio de él como el Mesías. Sencillamente porque están ciegos espiritualmente. En Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito. ¿Qué está escrito en la ley? Deuteronomios 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomios 9:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pero Jesús y el Padre, Él dice, si yo juzgo, yo y el Padre somos dos. Nuestra justicia, nuestro juicio es verdad. No es igual como ustedes. Por más que sean muchos, su justicia no es verdad. Juan 8:19. Le preguntan estos fariseos ciegos espiritualmente, ¿dónde está tu Padre? Los judíos, como solían hacerlo, por ejemplo, en Juan 3:4, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús esta palabra, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un hombre maestro de la ley, ciego espiritual. En Juan 4:11 y también en Juan 6:52 dice la palabra de Dios. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos no entendían, no podían entender, y muchos hoy siguen sin entender la verdad del Evangelio. Pensaron de nuevo en términos humanos al preguntarle a Jesús acerca de su Padre. En Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, que está la razón, moriréis. A donde voy, vosotros no podéis ir. Jesús repitió su mensaje de Juan 7:33 al 34. Me buscáis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos o enseñará a los griegos? Pero en el versículo 21 es donde Jesús les dice claramente que ellos no lo ven
ni verán, porque están ciegos y muertos en su pecado. Hermanos, Jesús lo dijo en un tono más impotente acerca de las consecuencias de rechazarlo. Para aquellas personas que rechazan el mensaje del Evangelio, hay grandes consecuencias. En Juan 8:12 al 21 se toma parte de la historia de la mujer adúltera en Juan 7:53 y Juan 8:11. Este versículo encajaría bien con Juan 7:52. La expresión otra vez indica que Jesús habló de nuevo al pueblo en la misma fiesta de los tabernáculos. Juan 7:2, Juan 7:10. Mientras que Jesús se valió del rito de lavamiento con agua, Juan 7:37 al 39, como metáfora para ilustrar la verdad acerca de sí mismo. Como Mesías, en el cumplimiento de cada aspecto de la fiesta, luego prosiguió con la ceremonia de antorchas, otro rito de la tradicional fiesta. Durante la fiesta de los tabernáculos, se encendieron 4 grandes lámparas en el patio de las mujeres en el templo, y bajo la luz que producían durante toda la noche, el pueblo celebraba con danza, cántico y alabanza, mientras sostenían antorchas en sus manos. Los músicos levitas también participaban. Jesús aprovechó esta oportunidad en la que se encendían las antorchas para describir otra analogía espiritual. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Hoy, mucha gente sigue en tinieblas. Por su propio pecado, no reconocen a Dios. La invitación sigue vigente. Venga a la luz. Y quiero leer una frase más de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vea esto. Y versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué? Acá está. La luz vino al mundo. Dios, Hijo, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la razón? Sus obras eran malas, por eso amaron más las tinieblas. Muchos siguen amando más las tinieblas y odian la luz. Y aquí les suelto una verdad. Solamente los incrédulos aborrecen el Evangelio. Solamente los incrédulos odian a Cristo, porque Él es luz y ellos son tinieblas. No entiendo por qué en el mundo cristiano hay personas que odian el Evangelio. Algo me hace entender: no son salvos, no tienen la luz, por eso odian la luz. Versículo 20. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque lo detesta, odia, rechaza, para que sus obras no sean puestas al descubierto, para que su pecado no sea puesto al descubierto. Por eso odia la luz. Quiere seguir ocultando su pecado cuando se conoce que es pecador. No hay ningún bueno ni justo. Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La obra de fe es hecha en Dios. La obra de fe causa justificación, santificación y glorificación. Por eso, mis amados hermanos, es de suma importancia que tenemos que entender correctamente la verdad del Evangelio cada día a través de la predicación expositiva de la palabra del Señor. Los invito, mis hermanos,
Amigos, vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. No salva cualquier religión, ni el judaísmo, ni el catolicismo. Cualquier religión que trata de ganar salvación por buenas obras no salva. Solamente el que viene a Cristo recibe salvación, y el que no viene a Cristo odia a Cristo y será condenado en su momento, porque esta persona odió el Evangelio, odió a Cristo mismo. Ay, hermanos, tremenda verdad del Evangelio que hemos descubierto en esta hora de la tarde. Me gozo porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y en el Evangelio encontramos razón para vivir. Y su palabra es palabra para vivir. Hagamos oración. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Padre amado, gracias por hablarnos a través de tu palabra en esta hora, Señor. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, mi amado Rey. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca dejará de ser. La invitación sigue vigente hoy, amado Dios, a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Glorificamos tu nombre, Señor, eternamente, porque tu palabra es eterna y la razón es que tú eres eterno. Maravilloso Señor. Santo, santo, santo eres tú y tu palabra es santa. Gracias, porque tú eres la luz que alumbraste a nuestro camino. Hoy, Señor, seguimos la verdadera luz que alumbra para vida eterna. Señor, un día estamos seguros, estaremos contigo, disfrutando la eternidad, donde no vamos a necesitar luz, donde no vamos a necesitar sol ni luna. Tu misma presencia alumbra, Señor, con nosotros. Santo, santo eres tú, mi amado Dios. Gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos sigue alimentando y gozamos en tu palabra, Señor. Te amamos, te glorificamos con todo nuestro corazón. Oramos por aquellas personas que están en el mundo de las tinieblas, que han sido cegados por su propio pecado y no te han conocido a ti. Señor, que a través de tu palabra te conozcan a ti, a través de cualquier medio, pero a través de tu palabra, Señor. Oh Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiendo sanidad espiritual, sanidad también física y emocional. Oramos en el nombre de Jesús. El mundo de hoy está preocupado, Señor, pero vive una vida alejada de ti. Oramos, Señor, para que ellos vengan a ti, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor. Gracias. Te amamos con todo nuestro corazón. Señor, oramos también por los que están enfermos. Por favor, ten misericordia de ellos. Restaura su salud, restaura su vida. Oramos a ti, maravilloso Señor. Amén. Amén. Hermanos, ha sido un gran privilegio poder compartirles la palabra del Señor. Gracias por su atención a la palabra del Señor. Que el Señor añade bendición a su palabra. Un abrazo para todos. Buena tarde. No se olviden estar siempre agradecidos con el Señor y alimentarse siempre de la presencia del Señor, llenarse. Tampoco se olviden cuidarse. Cuídense. Dios les bendiga. La paz del Señor en sus corazones. Les deseo esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Cuídense. Buenas tardes.